Un grupo delictivo llegó a una casa de seguridad para atacar a otro grupo delictivo que estaba ahí dentro. Esto ocurrió en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos al Caporal del 20 de octubre. ¡Comenzamos! Estos billetes han comenzado a ser fotografiados con sellos que dicen de su amigo JGL, siglas que coinciden con las iniciales de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Habitantes y medios locales han dado testimonio de estos sellos, aunque hasta este momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre ellos. Y vamos a breves informativas, actualizaciones de temas que te he hablado en otros videos en este mismo canal. Hoy por cuarta ocasión, que desde que fue detenida en agosto del 2019, Rosario Robles pues se queda en prisión. Un juez federal determinó que ella debe de continuar en prisión preventiva mientras sigue el juicio en contra, por considerar que hay riesgo de fuga. Esta medida persistió pese al fallo de ministros la semana pasada, que consideraron que las pruebas que ofreció la Fiscalía General de la República tenían ciertos vicios, de tal modo que habían solicitado repetir la audiencia, una de las audiencias. Pero bueno, pues finalmente ella permanecerá en prisión en tanto se desarrolla este juicio, es un proceso en contra. Autoridades, por cierto, autoridades del Estado de México han informado que finalmente encontraron y capturaron al lobo gris mexicano que se les escapó de un parque, del Parque Hermenegildo Galeana, en el municipio de Tenancingo. El animal fue encontrado por vecinos, de hecho estás viendo en pantalla imágenes, aspectos de este rescate. Lo encontraron deambulando y cansado en la zona boscosa, ubicada entre los parajes El Zarzo y Monte del Pozo. Fue sometido a una revisión médica, pues para saber cómo se encuentra. Además, ¿recuerdas el caso de Brandon, quien confesó que había matado a su padrastro, a su mamá, a su esposa, a sus dos hijas menores de 4 años de edad en Juárez, Nuevo León? Bueno, hoy las autoridades revelaron que cuando se entregó a los policías en el municipio de San Pedro, los agentes lo notaron sospechoso, porque lo vieron comiendo croquetas que había comprado en el Oxxo unos minutos antes, motivo por el cual pues fue que decidieron abordarlo, se le acercaron y lo empezaron a interrogar, y fue entonces cuando él pues reconoció haber asesinado a su familia. Confesó la masacre. Recuerda, te traje este video, te estoy mostrando en pantalla la imagen miniatura, este video, y te dejo, por cierto, el link en la descripción por si quieres conocer la historia completa. Bastante, pues impactante esta historia ocurrida en el estado de Nuevo León. En este canal también te platiqué del caso de Angélica, la niña de 15 años, actualmente 15 años, que cuando tenía 11 años aproximadamente, fue vendida por 120,000 pesos, a 120,000 pesos, para que se case. Meses después de la boda, su esposo se fue a trabajar a Estados Unidos, pero ella se quedó. Y ella del estado de Guerrero. Y se fue a vivir a la casa de sus suegros. Estando allí, ella asegura que fue abusada por su suegro, motivo por el cual huyó de esa casa y se fue a casa de su abuela. El suegro entonces pidió de vuelta los 120,000 pesos que habían pagado por ella, más una comisión adicional por los perjuicios. Por ese hecho, la policía comunitaria consideró que tenía razón el suegro y decidieron detener a Angélica, ahora de 15 años de edad, a su abuela, por el hecho de haberla resguardado, y a las dos hermanitas de Angélica, ambas menores de 10 años de edad. Pero posteriormente fueron liberadas tras la intervención de asociaciones defensoras de derechos humanos. Una liberación que ocurrió la semana pasada y del cual, por cierto, te muestro imágenes de esas gestiones. Bueno, resulta que a pesar de esa liberación y de ese caso, pues el suegro no había sido detenido. Hasta hoy, que la Fiscalía del Estado de Guerrero informó que detuvo en Tlapa finalmente al suegro de nombre Rutilio, acusado de violación en agravio
de la menor de edad. Aseguraron que le abrirán una carpeta de investigación también por el delito de trata de menores de edad, por el hecho de haber comprado a la niña para que se case con su hijo. Y además, también se le integró una averiguación previa para la policía comunitaria de la localidad de Dos Ríos, que detuvo a la niña y a su familia y presuntamente provocó también el aborto de la mamá de Angélica. Recordemos, ella había ido a visitar a sus hijas para darles de comer a las hijas detenidas y acusa a la policía comunitaria de haberla golpeado hasta provocarle el aborto de dos niños que tenía, de un par de mellizos. Bueno, también hablando de detenciones extrañas o tradiciones o políticas o manera de ejercer la autoridad o la concepción de justicia un tanto curiosas. En la comunidad de Cuchulumtic, esto en Chamula, Chiapas, pobladores se reunieron en una asamblea y acordaron imponerle una multa de 200,000 pesos a dos mujeres acusadas de brujería. 100,000 pesos de multa para cada una. Todo inició por la denuncia de un hombre de 35 años de edad, de nombre Guadalupe, que la denuncia fue en contra de su mamá y de su hermana, a quienes acusó de hacer una pócima y ponerla en un caldo de guajolote para hacerle brujería a Guadalupe. Esta pócima, asegura el denunciante, le provocó problemas de salud. Según lo que han detallado, la pócima constó de lombrices, babosas, gallinas con defectos o gallinas enfermas y también hierbas, lo cual ese alimento lo puso loco o nervioso, según la denuncia, y pues es por ello que ha procedido en contra de su mamá y de su hermana. En medio de todo esto hay una pelea por una herencia familiar. Las dos mujeres acusadas tienen, según la sanción de la asamblea, tienen hasta el 2 de noviembre para pagar 100,000 pesos cada una. La manera en cómo en esta comunidad tzotzil hacen justicia ya había estado en el ojo mediático en octubre del año pasado, cuando pobladores colgaron de las manos a 4 jóvenes acusados de robar 150,000 pesos. Aclaro, el video que te voy a mostrar, que data de entonces, son de jóvenes colgados de las manos. No implicó que perdieran la vida. Está la cosa. Mi Javier, compañeros, está mejor. Pues, ni modos. Tremendo enfrentamiento el ocurrido en Culiacán, Sinaloa, hace unas horas. Ocurrió en la sindicatura de Tepuche, en el municipio de Culiacán, estado de Sinaloa, alrededor de las 10:30 de la mañana de este 20 de octubre. Según los primeros informes, un grupo delictivo llegó a una casa de seguridad en donde se encontraba un grupo delictivo rival. Y entonces se inició un enfrentamiento que tardó aproximadamente media hora. Tras el reporte por parte de vecinos, de testigos de este enfrentamiento, se movilizaron al lugar autoridades de los 3 niveles de gobierno, municipales, estatales y federales. Encontraron a una mujer asesinada en esta casa y a otra persona herida en el asiento del copiloto de una camioneta que estaba rafaleada. Durante el operativo, tras la reacción de las mismas autoridades, reportaron también que lograron detener a cinco pues, hombres armados que cuando estaban a punto de darse a la fuga, también aseguraron 2 ametralladoras con lanzagranadas, 8 armas automáticas, varias granadas, chalecos antibalas, 5 vehículos, así como equipamiento de uso militar. Las autoridades hasta este momento que estoy haciendo este video no han informado sobre la identidad de los agresores, ni por nombre, ni tampoco por el grupo delictivo al cual pertenecen. Te muestro más imágenes de lo ocurrido hace apenas unas horas. Vas a escuchar a uno de los mandos que
acudió a atender esta emergencia y posteriormente verás aspectos tomados por vecinos de este enfrentamiento. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro el video. Gracias a los miembros por hacer posible este tipo de contenido que, recordemos, no representa ningún ingreso económico para mí, dado por los temas que estoy abordando. Muchas gracias a los miembros. Tú puedes apoyar a este canal generando contenido justo a través de una membresía. Al lado del botón de suscribirte dice únete, dale clic allí para que tengas más informes. Te muestro el video, nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta donde tenemos ahorita información de manera preliminar, ellos estaban resguardando en esta casa y llegaron otras personas a efectuarles disparos con armas de fuego. Ellos también tenían armas de fuego. Tenemos aseguradas alrededor de entre 8 y 10 armas largas, entre ellas unas 2 ametralladoras. Hay armas cortas, hay equipo táctico también.